Estamos aquí en piso con Sergio Abreu, ex canciller de la República y también presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Bienvenido, Abreu, ¿cómo está? Un gusto, muchas gracias. Una feliz Navidad para todos ustedes y para toda la teleaudiencia. Igualmente para usted. Abreu, ¿cómo se baja a tierra esta decisión que toma Israel respecto a los países que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los cuales Uruguay forma parte? El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. 5 de ellos son los permanentes y que tienen derecho al veto. Esta resolución se tomó 15 votos, de los 15 votos 14 a favor y 1 abstención, que fue Estados Unidos, para que su voto negativo no fuera un veto. De manera que hay casi unanimidad en este tema, y es el cumplimiento del derecho internacional y de resoluciones que se han venido tomando en el ámbito de las Naciones Unidas. También en la hoja de ruta, en el Tratado de Madrid, y esa hoja de ruta que integraron o que integran durante mucho tiempo Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, que ha establecido un plan, incluso con consultas a la Corte Internacional de Justicia, para tener una solución al tema del territorio ocupado a partir de 1967, que fue la guerra que se produjo en la región. Pero las resoluciones son que el territorio no puede ser ocupado y que toda ocupación de territorio significa una violación del derecho internacional. Detrás de esto está el diálogo entre el Estado palestino y el Estado de Israel para la sobrevivencia o la existencia de dos estados que deben coexistir y convivir en el marco del derecho internacional. Pero obviamente todos estos temas han sido mezclados por avances sobre territorio, sobre asentamientos, sobre población y reacciones que se han producido, entre otras cosas, no solo por el Estado palestino, sino por la línea más radical, que es el Hamas, que ha reaccionado con lo que son manifestaciones de carácter terrorista frente a los que son las actividades que ha desarrollado Israel, avanzando sobre los territorios y no abandonando los territorios de acuerdo a la disposición que ha establecido Naciones Unidas. ¿Puede sensibilizar esto el vínculo entre Uruguay e Israel, teniendo en cuenta además que Uruguay ha mostrado un acercamiento con Palestina durante el gobierno de Mujica, por ejemplo? El tema es siempre, no es los amigos, porque yo creo que ahí el presidente Netanyahu, cuando habla de los amigos no someten a los amigos al Consejo de Seguridad, no es un problema de amistad. Es un problema de derecho internacional, del respeto de las normas. No es un problema de afinidad, sino un problema de cómo se respeta el derecho internacional y qué resoluciones son las que se toman en el ámbito multilateral. Entonces, claro, mucho más grave que el llamar a los embajadores es hacer una proclamación por parte del primer ministro israelí, decir, no vamos a cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad. Y ahí se somete a eventuales sanciones que están establecidas en el capítulo 7 de las Naciones Unidas, que no son de la utilización de la fuerza, pero que tienen aspectos económicos, comerciales y de toda naturaleza. Entonces yo creo que Uruguay en ese sentido, si acompaña el derecho internacional y las normas, no deja de ser amigo o de tener simpatías, pero siempre prevalece el derecho internacional, que para los países como los nuestros siempre son el mejor escudo para la defensa de nuestros intereses. Es decir, que efectos comerciales tampoco veríamos, desde el punto de vista negativo. No veríamos sí una situación de conflicto, pero además lo más difícil acá es la relación de Israel con el gobierno de los Estados Unidos. Exactamente, teniendo en cuenta su experiencia diplomática. ¿Qué lectura hace en ese sentido? Y teniendo en cuenta además la llegada el 21 de enero de Donald Trump al gobierno estadounidense. Se hacen una serie de acusaciones ya desde hace mucho tiempo. En 1975, Henry Kissinger, que es de origen judío, presionó al gobierno de Isaac Rabin para que hubiera una negociación sobre la Sinaí. Y de alguna manera se hubo un camino. La relación con Estados Unidos y con Israel siempre fue muy buena por razones de toda naturaleza, pero también es cierto que en los últimos tiempos, en la administración Obama y en particular ahora, hubo dificultades muy importantes. Una de ellas fue la visita del vicepresidente Biden, que en Israel fue comunicado ese mismo día y simultáneamente que se producían ocupaciones de otros territorios. Se tuvo que pedir disculpas y fue una especie de... Esa actitud, digamos,
más allá de los derechos que puede invocar Israel, no son lo más aconsejables en esa relación. Obama, el presidente Obama, toma esta resolución de abstenerse para permitir que se cumpla las directivas del cuarteto de los 4 grandes bloques, más las iniciativas que se van desarrollando. Bien. Y la declaración no es un tema de amistad. Entonces, ahí está el problema. Uno puede defender al Estado de Israel en muchos temas y en muchos aspectos, pero tampoco puede dejar de lado que el derecho internacional es muy importante que se cumpla, no solo en los territorios, en la convivencia entre 2 estados, sino también en la lucha contra el terrorismo en todos sus aspectos, que es cierto que Israel ha sufrido en muchas manifestaciones. No hace unos años aquí, el atentado de Lamia, que hoy se acaba de empezar a aclarar. Es decir, el tema no es de amistad, es que los Estados Unidos empiezan a ver no alineamientos, sino que dicen el derecho internacional para que pueda facilitar la paz entre 2 estados tiene que estar viniendo nada menos que a los territorios de 1967, y el tema de Jerusalén, que es realmente delicado, muy delicado, porque ahí está el centro de las religiones monoteístas, la judía, la musulmana y la cristiana, y obviamente la lucha tiene antecedentes históricos de otra naturaleza. Sergio Abreu, presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, y yo repetiría lo que dice la resolución, dice prudencia y diálogo. Creo que acá siempre se arregla con este tema, no desafiándose uno al otro, porque en el derecho a veces hay soluciones, pero en los hechos, cuando el enfrentamiento se produce, siempre hay alguien que sufre, y son los derechos humanos de todos, las personas que de alguna manera son las víctimas de la intolerancia o de la falta de capacidad de diálogo de los países involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con todo el deporte.